Buenas noches, profesor. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, vamos a revisar ya los últimos temas que nos corresponden revisar, que tienen que ver con lo que es desempleo, bueno, empleo y condiciones de empleo y de pobreza, ¿no? Ustedes ya habían hecho una revisión de lo que es la página web del INEC. Yo hoy día voy a complementar parte de la información que está ahí con las cifras del Banco Central y con eso cerraríamos este capítulo, ¿no? Entonces yo le había pedido que ustedes revisen esto, lo que tiene que ver con trabajo. Ustedes entraban aquí en lo que correspondía, permítanme solamente proyectar, que creo que no estoy proyectando. Bien, estaban aquí en la página web del INEC. En el INEC les había pedido que entraran a este tema de empleo, desempleo y subempleo, ¿no? Bueno, al entrar aquí, ustedes tienen aquí información ya resumida, ¿no? Donde justamente les hablan de la tasa de participación global, la tasa de empleo adecuado, la tasa de subempleo, las tasas de desempleo, ¿no? Y aquí está para cada uno de los periodos. En este caso son, me parece, trimestrales. Bueno, noviembre del 2020 a mayo del 2021, septiembre del 2021, octubre del 2021 y noviembre del 2021. Y acá en la parte de abajo ustedes tienen información estadística. Hay mucha información, en realidad se puede revisar mucha información, pero lo que me interesa es que tengan una visión general de lo que es la información relacionada con pobreza. Y para eso vamos a los principales resultados, que es un documento Word donde presentan la información principal relacionada con temas de pobreza. A ver, solamente si aquí tenemos las definiciones, creo que aquí no están las definiciones. Igual mantenerlo abierto para poderlo ver. Están aquí, el boletín técnico. Más detallado, más al boletín. Ya. A ver, ustedes chequeaban esta información, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, bueno, aquí ya ustedes están siendo expuestos a una segunda institución, en este caso que maneja estadísticas a nivel nacional, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. En este caso revisamos lo que es la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Y a esa encuesta le denominan ENEP. ¿Ya? Esta encuesta, los indicadores laborales, en este caso levantados para noviembre del 2021, es lo que vamos a estar revisando. En el boletín ustedes pueden ver que hay generalmente aspectos metodológicos que es información básica que le permite a los sujetos que revisan este boletín poder tener una comprensión de qué es lo que van a encontrar, porque hay ciertas denominaciones que obviamente ustedes las deben saber al momento de leer la información para poder entender a qué se refiere. Luego de eso presenta la población con empleo, en este caso de orden nacional. Luego también lo hace de información relacionada con lo que corresponde a la parte urbana y también las estimaciones de empleo con relación a la parte rural. El numeral 3 presenta la caracterización de la condición de actividad nacional, en este caso empleo, el empleo adecuado, empleo pleno, el subempleo y el desempleo. Y finalmente las condiciones de empleo. Entonces, en esos aspectos metodológicos, a nosotros nos explican aquí cómo es, esto básicamente es cómo es el proceso de la encuesta que se realiza, ¿no? Es, por cultura general, podrían leerlo, pero es un pantallazo general de qué es lo que ellos hicieron para levantar la información. Eh, este, este, esta parte del PDF que ustedes tienen, bueno, muestra también información relacionada con la encuesta que se realizó. Entonces, el tipo de encuestas es de tipo longitudinal y panel de viviendas. El objetivo es proveer información sobre la actividad económica de las fuentes de ingresos de la población.
Cristiano, quiero saber quiénes están empleados, si no están empleados, bajo cuál de las siguientes denominaciones o de las otras denominaciones se lo puede catalogar. El periodo, en este caso de recolección, corresponde a noviembre del 2021. La cobertura geográfica es a nivel nacional, en lo que corresponde a la parte urbana y a la parte rural. Es decir, se levanta información tanto en ciudades como en parte del campo. La cobertura geográfica, como decíamos, urbana-rural, la muestra, recuerden que no es un levantamiento de información de toda la población, sino que se realiza un muestreo, y en este caso ese muestreo corresponde a 9.016 viviendas. La población objetivo son personas de 5 años y más, informante directo y calificado. La metodología de levantamiento, 100% encuestas cara a cara, es decir, no son encuestas telefónicas. Bueno, a nuestros usuarios de mayo 2020 hasta el 2021 se implementó el ENENDU, cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra a nivel de representatividad de los estimadores y la construcción de factores de ponderación afectando la comparabilidad histórica de las estadísticas oficiales. Ante esta problemática se efectuaron las siguientes acciones a fin de preservar la comparabilidad de las cifras. Lo que están diciendo aquí es que hicieron ciertos cambios y esos cambios se trataron de guardar con la finalidad de que finalmente todo lo que se levantó antes también pueda ser comparado con lo que se está levantando y se va a levantar en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para cuidar esto? Mantener el esquema tradicional de diseño muestral, estandarizado, el cálculo de factores de ponderación a nivel de unidad primaria de muestreo. Son generalmente cuestiones técnicas que se tratan de asegurar, como les digo, que al cambiar cierta parte de la metodología permita que ese valor calculado no vaya a diferir demasiado de datos anteriores, porque eso simplemente no le da continuidad a la comparación. Si yo levanto un dato con una nueva metodología, es muy difícil, o mejor dicho, no voy a poderlo comparar porque la información anterior la he levantado con otra metodología. Más o menos es lo que me quieren decir aquí. Entonces, implica, por ejemplo, también recalcular los indicadores de septiembre de 2020 hasta mayo del 2021, actualizar proyecciones de población, que son un insumo para calcular los factores de ponderación. Y a partir de septiembre de 2021 se realiza una incorporación anual en la situación de mercado laboral. Bueno, este cuadrito, la clasificación, me presenta la clasificación de la población económicamente activa. Este cuadrito es interesante, ¿no? Porque aquí nos resumen cómo la población económicamente activa, para entenderlo de manera muy sencilla, es aquella que está en capacidad de trabajar, esté o no esté trabajando. Esta población, ¿cómo estaría clasificada de acuerdo a las condiciones de empleo? Entonces, población con empleo, la van a clasificar como un empleo adecuado, un subempleo, otro empleo no pleno, no remunerado y no clasificado. En el caso de subempleos, por suficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos, ¿no? Entonces, alguien que esté subempleado, lo puedo clasificar por la insuficiencia en el tiempo de trabajo, por insuficiencia del nivel de ingreso. En lo que corresponde al desempleo, el desempleo puede ser abierto y desempleo oculto, ¿no? Entonces este cuadro me muestra esta clasificación. Creo que por aquí, sí, perfecto. Aquí también están las definiciones. Esto nos simplifica mucho la vida para poder comprender a qué se va a referir la encuesta. Voy a hacer un poquito más grande para poderlo ver. Bien, entonces aquí tienen definiciones como la que les decía, la PEA. Esta es la PET, población en edad de trabajar. La población en edad de trabajar comprende a todas las personas de 15 años y más, ¿no? Esto enmarcado dentro de lo que permite la ley. Entonces, todas las personas mayores de 15 años o más son consideradas personas en edad de poder trabajar. La población económicamente activa, esta sí, la PEA, la población económicamente activa, personas de 15 años o más que trabajan al menos 1 hora a la semana de referencia, o aunque no trabajan, tuvieran trabajo, empleados y personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo, en otras palabras, están desempleados, ¿no? Yo lo entiendo más sencillo como aquellas personas que estando en capacidad de trabajar, se encuentran o no se encuentran trabajando. Para mí eso es la PEA, es lo más sencillo de poderlo entender, pero que haya una definición un poco más completa.
Bueno, igualmente les presenta la población, la definición de lo que sería la población con empleo. Recuerden, están tomando, generalmente se toman personas mayores de 15 años, eh, y más que durante la semana de referencia se dedicaron a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficio. Eso implica la población con empleo, ¿no? Es cualquiera que esté en realidad trabajando y reciba beneficios por ello. El empleo adecuado o el empleo pleno, personas con empleo que durante la semana de referencia perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo. Primera consideración que yo puedo ver aquí, una persona que está en empleo adecuado es una persona que durante la semana percibe ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, ¿no? Su salario mínimo por arriba o superior de eso, para la persona que está trabajando. Trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independiente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales, ¿no? Entonces trabajan igual o más horas, o sea, 40 horas, que es lo reglamentario por ley, o más horas, independiente del deseo y la disponibilidad de poder trabajar horas adicionales, es decir, hacer sobretiempo. También forman parte de esta categoría las personas que con empleo que durante la semana de referencia perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales, ¿no? Y a ese grupo de personas se les consideraría como personas que están trabajando y en este caso tendrían empleo pleno, ¿no? Entonces, si yo lo resumo de manera sencilla, personas que generalmente ganan más del mínimo, desde el mínimo y más hacia arriba, ¿no? Y que son personas que están trabajando 40 horas, pueden trabajar más y asimismo puede ser menos de 40 horas, pero en este caso reciben esa remuneración mayor al mínimo. ¿Qué más tenemos acá? Población, bueno, acá también hay otra denominación de población económicamente inactiva. En este caso son todas las personas mayores de 15 años y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no están disponibles para trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son rentistas, es decir, gente que vive de la inversión de algún bien o del trabajo del capital. Dentro de este grupo también están los jubilados, los estudiantes, las amas de casa y entre otros, ¿no? Esto es población económicamente inactiva. Subempleados, la denominación de subempleados o de subempleo, son personas con empleo que durante la semana de referencia perciben ingresos inferiores al salario mínimo o trabajan menos de la jornada legal y tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos, ¿no? Es decir, que esta categoría la van a conformar o va a estar conformado por dos datos, que en este caso es el subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y el subempleo por insuficiencia de ingresos. Pero en esencia, un subempleado, como aquí lo menciona, son personas que durante la semana reciben su sueldo, su salario, eh, eh, pero en este caso, generalmente ese salario es menor que el básico, ¿no? Bueno, luego tenemos el subempleo por insuficiencia de tiempo, corresponde a personas con empleo que durante la semana de referencia trabajan menos de 40 horas efectivas a la semana y perciben ingresos laborales iguales, superiores o inferiores al salario mínimo y desean o están disponibles para trabajar horas adicionales. Y esto sería el subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo. Y el subempleo por insuficiencia de ingresos, personas con empleo que durante la semana de referencia perciben ingresos laborales inferiores al salario mínimo, pero que trabajan igual o más horas, más de 40 horas y desean y están disponibles para trabajar las horas adicionales, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que si revisan la, el documento, aquí presentan esas definiciones que me permiten a mí poder entender la información. Luego de eso, vamos a ver el empleo no remunerado. En el caso del empleo no remunerado, lo definen como aquellas personas con empleo que durante la semana de referencia no perciben ingresos laborales.
En esta categoría están trabajadores no remunerados del hogar, trabajadores no remunerados en otro hogar y ayudantes no remunerados de asalariados o jornaleros, ¿no? Entonces, en cristiano, lo que me dicen aquí, que voy a clasificar a aquellas personas que eh, trabajan en su propio hogar, pero que no reciben ninguna remuneración, trabajan en otros hogares, pero que tampoco reciben ninguna remuneración, y en este caso también ayudan a gente que percibe un salario o que son jornaleros, pero que igualmente por esa actividad que realizan no reciben ninguna remuneración. Eh, bueno, también tengo aquí abajo otro empleo pleno. Incluye a las personas con empleo que durante la semana de referencia perciben ingresos inferiores al salario mínimo y o trabajaron menos de la jornada legal y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales, ¿no? Entonces eso se comprendería como otro empleo no pleno. Empleo no clasificado, esto es básicamente como la cajita donde meto todo aquel empleo que no lo puedo clasificar en ninguna de las otras categorías, y aquí lo dice, ¿no? Personas empleadas que no se pueden clasificar como empleadas adecuadas, inadecuadas o no remuneradas por falta de información de los factores determinantes, ¿no? Entonces, cuando yo no sé, en otras palabras, cuando no sé dónde clasificarlo, es como la cuentita donde clasifico lo que me sobra, y se constituye como un residuo del resto de categorías. Bueno, acá me habla de los desempleados en el punto 3. Los desempleados se van a considerar como desempleados a personas de 15 años y más que en el periodo de referencia no estuvieron empleados y presentan ciertas características. ¿Qué características son las que presenta un desempleado? No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y están disponibles para poder trabajar. Entonces, no tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y están en disponibilidad para poder trabajar. La segunda característica que me plantea aquí es que buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 4 semanas anteriores. Se distinguen dos tipos de desempleo, el desempleo abierto y el desempleo oculto. Veamos qué significan esas clasificaciones. El desempleo abierto son personas sin empleo que no estuvieron empleadas, ¿sí? A ver, pero, como les digo, son personas sin empleo que no estuvieron empleadas la semana pasada y que buscaron trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 4 semanas anteriores a la entrevista, ¿no? Entonces, esa es la condición de un desempleo abierto, ¿no? Es una persona que al menos estuvo buscando el mes anterior a la entrevista, tácitamente estuvo buscando trabajo y no pudo trabajar. El desempleo oculto son personas sin empleo que no estuvieron empleadas la semana pasada, que no buscaron trabajo y que no hicieron gestiones concretas para conseguirlo o para establecer algún negocio en las 4 semanas por alguna de las siguientes razones. Tiene un trabajo esporádico u ocasional, tiene un trabajo para empezar inmediatamente, espera respuesta por una gestión de la empresa o negocio propio y espera respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas para conseguir empleo. Espera cosecha o temporada de trabajo o piensa que no le darán trabajo o se cansó simplemente de buscar trabajo. Ese es el desempleo que se considera oculto. Muy bien, entonces están estas definiciones y luego de esto viene ya la presentación de ciertas cifras, ¿no? Lo primero que presenta es la composición de la población. Veamos cómo está compuesta la población según el dato de noviembre del 2021. Entonces, bueno, aquí me dice que en noviembre de 2021 a nivel nacional, de la población total, el 71.1 estuvo en edad de trabajar. Es decir, de cada 10 ecuatorianos, 7 estaban en edad para poder trabajar, ¿no? El 66.5% de la población en edad de trabajar fueron económicamente activas, estaban produciendo. De la población económicamente activa, el 95.6% estuvieron o tuvieron empleo, ¿no? Entonces, aquí me muestran justamente esos datos. Podemos ver que en este caso de toda la población,
Este 71.1 está en edad de trabajar, ¿no? Estos de aquí obviamente no están en edad de trabajar. De la composición de la población en edad de trabajar, ¿sí? La PET, la población en edad de trabajar, el 65.5% de la población en edad de trabajar fueron económicamente activos, ¿sí? Y el 33.5% por lógica serían económicamente inactivos. La composición de la PEA, la población en edad económica activa, en este caso, de ellos, el 95.6% tuvieron empleo y solamente el 4.4% no tuvo empleo, ¿no? O sea, en otras palabras, de esta gente que está en edad de poder trabajar, solamente, de acuerdo a las cifras que ustedes pueden ver, solamente el 4.4% no tuvieron ningún tipo de empleo, ¿no? Bueno, aquí sí a veces uno se pregunta, ¿no? En realidad recuerden que como decía algún profesor de estadística, las estadísticas son como los bikinis, muestran lo que tú quieres mostrar. Entonces, esta forma de clasificar el empleo muestra lo que en realidad se quiere mostrar, la información que se quiere mostrar. ¿Y por qué les digo? Porque lo más probable es que ustedes me digan, oiga, no me suena lógico que de toda la gente que está en edad de trabajar, apenas, usted me está diciendo que de cada 100 ecuatorianos, o sea, solamente 4 son los que no tienen empleo, pero yo voy a mi casa y veo que mi tío está desempleado, veo que mi papá está desempleado, veo que mi hermano está desempleado, veo que yo estoy desempleado, o sea, como que la cosa no cuadra. Ya, recuerden que si bien es cierto, hay personas que no están empleadas, pero hay formas de clasificación, ¿no? Y que de esa manera es como que se oculta un poquito la cifra. Fuera mucho más sencillo, es simplemente ver si una persona trabaja o no trabaja y en función de eso te dice que está empleado o desempleado, pero se agregan una serie de variables que como que atenúa un poco el resultado que finalmente se obtiene. Bueno, y luego de eso me presentan ya datos estadísticos, ¿no? De cada uno de los tipos de empleo: subempleo, empleo no adecuado, empleo pleno, otro empleo no pleno, perdón, empleo no clasificado, y me muestran las cifras. En este caso son de orden, si no me equivoco, trimestral. Muy bien, y luego de eso me muestra gráficas, ¿sí? Bueno, estos son cuadros que ustedes pueden tranquilamente leerlos, no hay mayor ciencia en el contenido. Lo importante de acá es básicamente las clasificaciones, y en nuestro caso poder entender, por ejemplo, si yo no entro aquí y yo veo las estadísticas del Banco Central, tratar de entender qué es lo que tengo acá, y eso es la siguiente parte de lo que vamos a hacer nosotros. Entonces me voy a la información estadística mensual del BCE. Dentro de la información estadística mensual del Banco Central del Ecuador, me voy a lo que corresponde a las cifras de empleo, ¿no? Recuerden que esas cifras van a estar en la parte del sector real, y están justamente donde nosotros teníamos precios, salarios y mercado laboral. Entonces voy a ver, y aquí, por ejemplo, me presenta información de lo que corresponde, bueno, a salarios, ¿no? Y bueno, información de coyuntura. Este de salarios también las vamos a ver, pero vamos primero a la información de coyuntura laboral, ¿no? Entonces yo puedo ver la información de coyuntura laboral, puedo bajar, la abro. Es la información que me presenta el INEX, sino que acá ya presentada de otra forma para ver toda la información ya agregada. Entonces ustedes pueden darse cuenta aquí que la información, primero al leer en la parte de arriba, veamos qué es lo que nos presenta. Me dice indicadores de coyuntura del mercado laboral nacional urbano. Esto es del nacional y urbano, ¿no? Entonces, tasa trimestral de participación en la PEA, y está presentado a manera de un porcentaje. Entonces, se puede ver aquí, lo primero que me doy cuenta es que me lo presentan por periodos, en este caso por periodos trimestrales, ¿no?
Si ven, está presentado de manera trimestral. En esta columna que me da la referencia de tiempo, está presentado de manera trimestral, y en el último año me lo presentan de manera mensual. Luego, si me muevo ahora a nivel de las columnas que yo tengo, la primera es el periodo, que hace referencia a lo que ya dijimos, y me presenta la cifra. Recuerden que está presentado como un porcentaje total. El empleo global, ¿sí? Aparece el empleo adecuado, aparece lo que corresponde al empleo no clasificado, lo que es el subempleo, lo que es otro empleo no pleno, aparece el empleo no remunerado. Ya, y si yo, en teoría, sumo todo esto, veamos que tenemos aquí. Y yo sumo todo esto, ¿no? Si sumo el empleo adecuado, si sumo el empleo clasificado, si sumo el subempleo, si sumo otro empleo no pleno y si sumo el empleo no remunerado, todo eso me lleva a esta cifra, el empleo global, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablen de empleo global, lo que tácitamente va a estar, este empleo global va a estar conformado de esta manera: empleo adecuado, empleo no clasificado, subempleo, otro empleo no pleno y empleo no remunerado, ¿no? A esto era lo que me refería, ¿no? Entonces, lo que uno generalmente dice, tengo gente que no está trabajando, que no tiene un trabajo formal, ¿no? ¿Cómo puede ser empleado? Y eso, eso se debe, o la cifra como que usted no le cuadra con la realidad, por el hecho de que justamente ocurre esto, ¿no? Quienes tienen un empleo adecuado, es decir, el empleo con todas las condiciones de ley, está tácitamente este grupito, ¿sí? Es decir, de cada 100 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa, que están en capacidad de trabajar, bueno, más sencillo, de cada dos, uno tiene un empleo adecuado. El resto estaría como empleo no clasificado, como subempleo, como otro empleo no pleno, inclusive el empleo no remunerado, ¿no? Pero para ellos el concepto es que están trabajando. Esto, por ejemplo, este de aquí no cobra nada. Recuerden ustedes, el empleo no remunerado no recibía, como su mismo nombre lo dice, no recibe de remuneración. Entonces, pero igual el concepto es que esté trabajando y por ende lo colocan aquí. Bueno, y si yo luego, obviamente, si estos están trabajando bajo las diferentes formas de trabajo que se consideran, ¿qué pasa con los que no están trabajando? Y es justamente esa parte del desempleo, ¿no? Y ese desempleo, recuerden ustedes que se clasificaba en abierto y oculto, ¿no? Entonces, al sumar estos dos valores de aquí, me lleva al dato de el desempleo oculto, 4.91, lo que vemos aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadro es muy sencillo de comprender. Este cuadro lo que me muestra, repito, en primera instancia, hasta el 2020, me muestra la información de manera trimestral, ¿sí? Y luego en el 2021 ya me lo muestra de manera mensual. Pero básicamente aquí tengo la información de el empleo y del desempleo, ¿no? Y las diferentes desagregaciones de lo que es empleo y las desagregaciones de lo que es desempleo. Y está presentado, recuerden ustedes, a manera de un porcentaje. Es por eso que, por eso les decía, si yo sumo esto con lo de acá, me da 100%, ¿sí? Porque está presentado en términos porcentuales. Entonces, primer indicadores de coyuntura del mercado laboral en nacional, urbano, ¿no? Es decir, de todo el país, pero en la zona urbana. De acuerdo, creo que el cuadro no necesita mayor explicación. Repito, la información está acá eh, y es fácil de comprender. No sé si tienen alguna duda con relación a este cuadro. ¿Se comprende lo que está en el cuadro? Las denominaciones ustedes las pueden ver en el archivo de PDF del INEC, pero aquí tienen como agregada toda la información que está allá, que se presenta en los boletines, ¿no? Aquí hay más información porque este es un histórico, va tiene más información agregada, que obviamente la fuente es el INEC para el levantamiento de esta información. ¿Alguna pregunta con relación a este cuadro puntual? Repito, con relación a este cuadro, lo importante es que ustedes deben de recordar que está presentado en términos porcentuales, y básicamente, si lo quiero entender de manera sencilla, me muestra el empleo y me muestra el desempleo. Y con relación al empleo, me demuestra las diferentes clasificaciones de empleo, y con relación al desempleo, me muestra las diferentes clasificaciones de desempleo.
Entonces, si yo quiero obtener el 100%, ¿qué es lo que debería sumar? Obviamente, el empleo global y sumo lo que es el desempleo, ¿no? En el examen, las preguntas más bien pueden ir por ahí, ¿no? Entonces, si yo le digo a usted, por ejemplo, con relación al año, recuerden que es de selección múltiple, ¿no? Entonces yo le digo simplemente poner una respuesta corta que le puedo poner a usted. Le digo con relación al año, bueno, a enero del 2021, ¿ya? Dígame cómo saco, eh, bueno, cómo calculo el 100% de la población económicamente activa según los datos de empleo y desempleo, ¿no? Entonces, aquí es sencillo tomar el valor de empleo que aparece, que la gente empleada, en este caso, representa el 93,05%, y la gente desempleada representaría el 6,95%. Los dos, o la suma de los dos, tácitamente me daría que el 100% de la población económicamente activa, ¿no? El 100% de la PEA. Recuerden que esto es el 6,95% de la PEA y el 93,05% de la PEA. ¿Sí? Y los porcentajes que están acá obviamente también equivalen con relación a la PEA. Recuerden también que si sumo estas columnas, tengo lo que corresponde a empleo. Y si sumo las dos columnas de acá, tengo lo que corresponde a desempleo. No hay cómo perderse. Repito, un cuadro sencillo. Si voy igualmente a la información del Banco Central, yo ya vi esta que tiene que ver con... no, esto no. Ya, mercado laboral, la que vimos esta, total nacional urbano. Acá lo presenta también indicadores de coyuntura del mercado laboral ecuatoriano, total nacional urbano, pero ahora lo presenta de manera trimestral. Solamente por cuestión de ver la diferencia de las cifras que presenta, veamos cómo lo presenta, ¿no? Es un cuadro más pequeño, lo primero que me llama la atención. Es un cuadro más pequeño que en este caso lo presenta de manera trimestral, ¿no? Y presenta los trimestres del año 2021. Ustedes recordarán que en el cuadro anterior los presenta de manera mensual, acá los presenta en trimestres, y también presenta un trimestre del año 2020, el último trimestre del año 2020. El cuadro recibe la denominación de indicadores de coyuntura de mercado laboral nacional urbano, ¿sí? Y la tasa trimestral de participación en la PEA, ¿sí? Es decir, cuánto representa esta población dentro de la población económicamente activa. Entonces, igualmente aquí están los datos, es lo mismo que yo tengo en el cuadro anterior, sino que aquí cambia el periodo en el cual se presenta. Esto es trimestral. Entonces me presenta, repito, los tres, perdón, cuatrimestral, ¿sí? Trimestral. No, trimestral. Claro, porque solamente me está presentando de julio a septiembre, no está el último trimestre, sí, correcto. Entonces me está presentando tres trimestres del año 2021. Lo más probable es que no han puesto el último trimestre del 2021 porque todavía no han de tener el dato. Es obvio, ¿no? Ustedes vieron el boletín que revisamos hace un momento, correspondía a noviembre del 2021, es decir, todavía falta el dato de diciembre para poder tener el trimestre completo. Por eso es que por lógica aquí no nos aparece. Pero sí presenta un trimestre del año anterior, del 2020. ¿Ya? Y es lo mismo que teníamos en el otro cuadro, ¿no? Empleo global, tengo la desagregación del empleo global, que es esto, tengo luego el desempleo y la desagregación del desempleo. Y con eso tengo los porcentajes con relación a la población económicamente activa. De acuerdo, 4426, indicadores de coyuntura de mercado laboral, nacional urbano. Tasa trimestral con participación de la PEA en porcentaje. Entonces, en Cristiano, ¿qué es lo que, repito, tengo aquí? Es la misma información que el cuadro anterior, que me presenta los porcentajes que representa cada una de estas denominaciones relacionadas con empleo y desempleo, pero en porcentaje con relación a la población económicamente activa total, ¿no? Entonces, esto es un porcentaje, lo que me dicen aquí es que de esa población económicamente activa total, el porcentaje que está aquí es
la parte de esa población que estaría en la condición que me dicen, en empleo global, empleo adecuado, empleo no clasificado, subempleo, lo que sea. Es lo que significa. Luego tengo también, bueno, acá me presenta por ciudades, miren, tengo también indicadores de coyunturas del mercado laboral y la bondad también de la información que nos presentan, en este caso es que lo puedo encontrar también por ciudades. Vamos a ver cómo nos presentan estos datos por ciudades. Muy bien, es decir, igualmente, tengo lo mismo, en este caso tengo indicadores de coyuntura del mercado laboral ecuatoriano para las ciudades, las principales ciudades que ustedes pueden identificar, que son Cuenca, Guayaquil, Machala, Quito y Ambato, y me dice también que corresponde a la tasa trimestral de participación en la PEA, ¿no? Entonces los datos, en otras palabras, me presentan los datos trimestrales de la participación de cada denominación de estos términos de empleo y desempleo con relación a la PEA, ¿ya? Pero puntualmente para lo que corresponde a las ciudades, puntualmente a las ciudades más grandes. En este caso, Guayaquil, Cuenca, Quito y Machala. Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, este primer rubro que está acá hace referencia a Cuenca, y con relación a Cuenca me presentan el empleo adecuado, el subempleo, otro empleo y el desempleo. Asimismo, si yo me muevo más hacia la derecha, aparece Guayaquil, y con relación a Guayaquil, me aparecen también datos con relación a Guayaquil. En el examen recuerde que yo les puedo preguntar, por ejemplo, cuánto fue la población desempleada en Guayaquil. Imagínense que estamos muy bien, a diciembre del 2019, ¿no? En el último trimestre de diciembre del 2019. Entonces yo lo que hago es buscar 2019, sé que lo que me piden es por Guayaquil, los anteriores cuadros me presentaban a nivel nacional, este me presenta por ciudades, tengo que buscar el que hace referencia a ciudades. Si quiero la información de Guayaquil, me muevo en los bloques buscando Guayaquil, porque aquí está Guayaquil, acá está Cuenca, acá aparece Quito, ¿sí? Acá aparece Machala y acá aparece Ambato. Lo que me interesa es Guayaquil. Entonces quiero saber cuánta gente estuvo desempleada en el último trimestre del año 2019 en Guayaquil. Lo que puedo ver es que según los datos, la gente desempleada a diciembre del 2019 fue del 2.88%. ¿Cómo se lee esa cifra? Es decir, que la población económicamente activa, de esa población económicamente activa, el 2.88% estuvo en condición de desempleo. Si esa población, ese 2.88 estuvo en condición de desempleo, me pregunto cuánto fue la población que estuvo empleada, sencillo, o resto este valor de 100, o me muevo hacia la izquierda en este caso y veo la columna de empleo. Entonces, si acá estuvieron 2.88 desempleados, lo que resta constituye a la gente que estuvo empleada o estuvo en alguna de las formas de empleo. En este caso, 97.2. Podría preguntarles también, por ejemplo, ¿cuánto correspondió el subempleo en Guayaquil? Y puedo ver que el subempleo en ese mismo periodo fue de 16.23. Es lo mismo, es leer las estadísticas simplemente teniendo en consideración que este cuadro me muestra la información de empleo y desempleo por trimestres, ¿sí? En este caso, para cada una de las ciudades. Para cada una de las ciudades, las principales ciudades que son Guayaquil, Quito, Machala y Ambato. Podría ser que en el examen también le lance una pregunta a Casabobo. Y esa pregunta a Casabobo es, no lo malentiendan, eso es un término militar que se utiliza. El Casabobo es una señal luminosa que se coloca para que la gente distraída cuando está en el campo de batalla pasa por ahí y activa una señal de iluminación. Esta pregunta que yo podría ponerles podría ser, por ejemplo, yo quiero saber, ¿puede darme usted el dato de el desempleo en Daule en función de las cifras del Banco Central? Y la respuesta sencilla es no hay esa información porque por lo menos en el Banco Central lo que me presenta como información son datos de las principales ciudades, en este caso Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y Ambato. ¿Ya?
Entonces, con relación a esas, yo les puedo preguntar, pero también les podría poner una pregunta para saber si tienen el conocimiento y ustedes están viendo que solamente las estadísticas del Banco Central, si refiero a las estadísticas del Banco Central, solamente me presentan información con relación a estas ciudades. ¿Ya? Bueno, ¿qué más tengo aquí en este cuadro? Esto es lo principal. Eh, bueno, indicadores de coyuntura del mercado laboral ecuatoriano para las principales ciudades, Guayaquil, Cuenca, Quito, Milá, bueno, y todas las que están acá. ¿Qué más tengo? Igualmente me presenta la información acá de manera trimestral. Trimestral. Pero aquí haciendo referencia a los últimos trimestres, no al último año tácitamente, porque ustedes pueden ver que son 4 periodos trimestrales acá. Igualmente se dan cuenta ustedes de que no aparece el semestre, el trimestre, perdón, correspondiente a de octubre a diciembre, ¿no? ¿Por qué no aparece? Porque recordarán ustedes que el último boletín que lanzan o la última información o la última encuesta que realizaron es a noviembre del 2011. Por eso no aparece todavía diciembre, hasta que no se levante esa encuesta, no puedo tener el dato trimestral para poderlo colocar, y por ende no lo coloca. Entonces aquí este cuadro presenta parte de la información, bueno, no, el 2000, en el anterior estaba hasta el 2019, ¿no? Aquí está, ya aparece el 2020 y 2021 en el último, igualmente de manera trimestral, pero del último año. Entonces aparecen estos 4 trimestres, uno el último del 2020 y 3 trimestres del 2011, del 2021, perdón. Igualmente información de empleo y las formas en que se desagrega el empleo para cada, en este caso para cada ciudad, ¿no? Igualmente aparece Cuenca, Guayaquil, Quito, Ambato y Machala, ¿sí? Y la lectura es exactamente la misma. Le puedo decir, bueno, dígame o cuénteme cuál fue el nivel de desempleo en el tercer trimestre del año 2021, ¿no? Sí, en Cuenca. Entonces, muy bien, ¿cuál fue el nivel de desempleo, por ejemplo, en el tercer trimestre del año 2021 en Cuenca? Entonces, ahí es sencillo, me muevo al tercer trimestre, sé lo que me piden desempleo y este es el dato, ¿no? Entonces, en Cuenca fue de 7.63. Podría preguntarle también, de repente, cuál fue, de acuerdo, en el tercer trimestre del 2021, cuál fue la ciudad, de las ciudades que se miden, cuál fue la ciudad que mayor nivel de desempleo tuvo. Entonces, vamos comparando, ¿no? Por ejemplo, Cuenca tiene 7.63, el desempleo en Guayaquil fue de 4.35, el desempleo en Quito fue de 11.52, ¿no? Hasta ahorita la más alta, ¿verdad? Eh, Primero estaría Quito, de ahí viene Cuenca y luego Guayaquil. El desempleo en Machala, por ejemplo, fue de 8.12 y el desempleo en Ambato fue de 6.23. Entonces, si me preguntan a mí cuál fue la ciudad que en el tercer trimestre del 2021 tuvo la mayor tasa de desempleo, es simplemente buscar, ¿no? Y puedo darme cuenta que la mayor fue Quito, ¿sí? Y aquí está el dato. Quito, 11.52. ¿Cuál fue la que tuvo la menor tasa de desempleo? La de menor tasa de desempleo no puede ser Cuenca, porque Cuenca tenía 7.83. Guayaquil tenía 4.35, creo que Guayaquil es la más baja, ¿sí? Porque luego viene Quito con 11.52, viene Machala con 8.12 y viene Ambato con 6.26, ¿no? Entonces, la ciudad con menor desempleo, ¿cuál fue? Según el INEC, fue Guayaquil. Guayaquil con menor desempleo, ¿no? Algo que suena medio raro para los que somos guayaquileños, ¿no? Porque esto me da a entender como que todo es maravilla, ¿no? 4.35 apenas de desempleo, suena como que todos están trabajando, pero recuerden ustedes que hay clasificaciones de empleo, incluido aquel empleo que no se paga. Entonces, bueno, cosas como esas se les pueden preguntar en el examen y es solo razonamiento y uso del sentido común en función del conocimiento de sí, ¿sí? Aparte de las denominaciones de cada uno de los tipos de empleo y de desempleo que hay, ustedes tienen la información dentro
del informe estadístico del INEC para poderlo estudiar. ¿Ya? Bueno, estadísticas entonces relacionadas con empleo, les he mostrado dónde las pueden encontrar: boletín estadístico del Banco Central del Ecuador, el boletín estadístico mensual del Banco Central del Ecuador. Ya, quería mostrarles también lo que tiene que ver con relación al salario, ¿sí? El salario. Vamos a ver esta información relacionada también al salario. Muy bien. Entonces, el Banco Central también presenta la información relacionada al salario, y vamos a ver qué tipo de información nos presenta. Entonces me dice salario unificado, componentes salariales del sector privado. ¿Qué es lo que registra el Banco Central? Yo puedo ver que registra la remuneración básica unificada, registra la 13ª remuneración, 14ª remuneración y el total. Ahora, miren, vamos viendo columna por columna. Entonces, igualmente presenta el periodo, ¿no? Y en este caso es mensual. Presentan información mensual y la información aquí está hasta diciembre, miren, hasta diciembre del 2021. Y viendo de manera de columna me presenta la remuneración unificada, y esto es lo que es el sueldo básico, si se dan cuenta. ¿Sí? Y ahora con los $25 que subieron el sueldo, en enero del 2022 va a aparecer $425. Pero aquí, como está hasta diciembre, está en 400. Le aparece también la 13ª remuneración, en cristiano, lo que conocemos como el 13º, que nos lo pagan a quienes tienen empleo fijo, lo pagan, bueno, y los que tienen también en cuestión de contratos, tienen, esto se paga a final de año, ¿no? Por eso es que aparece en diciembre solamente. Si ustedes lo pueden ver, aquí aparece en diciembre del 2018, acá también aparece en diciembre del 2019, y aparece también en diciembre del 2000, ¿cuál era? Sí, 2020 y 2021. ¿Ya? 13ª remuneración. Y también aparecen los datos de la 14ª remuneración, que es el sueldito básico ese que nos entregan para el tema de la compra de útiles escolares, ¿no? Ustedes podrán darse cuenta que aquí, si son observadores, se presenta en el mes de agosto. Esto está con relación al calendario de la sierra. En Guayaquil, si no recuerdo mal, creo que es en marzo que nos lo entregan, pero aquí está con el calendario de la sierra, porque más o menos el periodo antes del inicio de clase, en este caso agosto, en la sierra el ciclo sierra comienza en septiembre, ¿no? Por eso es que aparece aquí en agosto. Entonces, lo que hacen luego es mostrarme una columna de la suma total, ¿no? Que no es otra cosa sino que sumar horizontalmente los valores que se registran. Obviamente, en aquellos meses donde aparece el 14º o el 13º van a aparecer valores mayores. Si lo ven, este de aquí, 772, ¿qué ocurre? ¿Por qué tiene 772? Porque obviamente tiene la remuneración unificada correspondiente al mes, y lo que se paga también como remuneración, 14ª remuneración en el caso de la sierra. Y acá, en diciembre, también aparece un valor alto por el tema del el 13º. Y así se corresponde también hacerlo para el 2019 y para el resto de años. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, luego de esto ustedes tienen el índice de precios. Miren, este ya es un concepto también que ustedes manejan, ¿sí? Y luego de esto ustedes tienen el salario real, ¿no? Y veamos qué es lo que nos dice o qué es lo que nos coloca como pie de nota aquí el salario real. Dice, en el número 1 me dice, se calcula en función del índice de precio de enero a diciembre del 2014, ¿no? Entonces, ¿cómo yo estimo este valor? El valor que está aquí. ¿Sí? Muy bien, esto no es otra cosa sino que lo siguiente. Permítanme ponerlo. No me permite seleccionar.
Bueno, es básicamente dividir esto para esto, ¿no? Y me lanza este valor. Lamentablemente la página no me permite hacer acciones. ¿Sí? Dividir esto para esto y multiplicarle por 100, y eso me da el salario real, ¿no? Ajustado, que no es otra cosa sino que el salario ajustado por inflación, ¿no? Entonces el salario real, lo que realmente recibo quitado la inflación. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que el valor es menor porque obviamente el valor de acá tiene la inflación, mientras que el valor que está aquí, que es el salario, pero ya deflactado o sin inflación, ¿no? Y es lo que les aparece aquí en cada uno de estos. ¿Sí? Entonces aquí que me llama la atención, primero que ya, estas son cosas que ya conozco, que es la remuneración básica unificada. Sé también, y obviamente todo el que cobra su sueldo sabe que recibe una remuneración, una 13ª remuneración y una 14ª remuneración. Lo único que está aquí es que agrego como conocimiento adicional es el hecho de que esto está ajustado al calendario sierra, por ende lo paga en agosto, si fuera para la costa, fuera en marzo. Y lo que corresponde a, bueno, el dato total es simplemente sumar la información y coloco aquí el salario real o el salario deflactado, que no es otra cosa sino que el salario ajustado a inflación o quitado la inflación. ¿Ya? Y no ajustado a inflación, perdón, el salario quitado la inflación, ¿no? Entonces, quitada la inflación, tácitamente el salario real que tengo es el dato que está aquí. ¿Y cómo lo saco? Simplemente dividiendo esto para esto. ¿Ya? Y de esa manera tengo el salario real. Eso es total dividido para el IPC. Y es el valor que aparece acá. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco nada del otro mundo, pero también tienen información de los salarios. ¿Qué más tengo aquí con relación a salarios? Tengo aquí también el salario unificado y componentes. Vamos a ver este valor también. Ya, igualmente me presenta... Ah, ya, este cuadro es interesante por lo siguiente. Voy a subirle un poquito. Este cuadro se denomina, entonces, moverme. Salario unificado y componentes salariales, valores nominales y valores reales. Es lo que me presenta. Entonces, aquí yo lo que tengo es el salario promedio nominal, ¿ya? Y aquí usted me ha de decir, bueno, recuerde que es el salario promedio nominal, ¿ya? ¿Qué implica esto? Le voy a explicar lo que implica. No sé si aquí puedo hacer cálculos para poderlo ver. A ver, si yo me sitúo en el 2021, el salario básico era de 400. Y usted inmediatamente al ver este dato podría decirme por qué aparece 466. Ya, y le explico por qué. Usted recordará que, a ver, primero miren la denominación o el nombre. Salario básico unificado, componentes salariales, valores nominales y valor nominal y real en promedio. En promedio. Ya, entonces, qué es lo que tiene aquí usted? La información que está aquí corresponde a tomar, en este caso, el dato del sueldo, ¿sí? Perdón, el salario básico, que son 400 mensuales, por 12 y dividido para 12. En este caso serían 400 dólares. Si hago esa operación, ¿no? 400 por 12 periodos y le divido para 12 periodos para sacar el promedio, eso me da 400. ¿Sí? Luego de eso, tomo el 13º, que serían también 400 más. Sí, pero ya a 400, el 13º no es por 12, sino que en este caso el 13º es una sola cantidad. ¿Sí? Entonces, 13º por 1, pero le divido para 12, para tener el promedio mensual. Entonces, al dividirle para 12, usted va a ver que le sale, se divide 400, no puedo Habilite, trabajarlo, bueno. profe. Sí, ¿Vale? dale, profe. Habilite, arriba, es habilitar edición. Oh, perfecto. Sí, ahí. Gracias. Excelente, ya. Entonces, si yo divido, por ejemplo, si yo divido 400
400 le divido para, o sea, 400 por 1, porque es una sola vez, ¿no? Y eso le divido para 12. Eso me da 333. Eso con relación al 13º. Y si hago lo mismo al 14º, que solamente se paga en agosto en el caso de la sierra, y en marzo en el caso de la costa, es igualmente dividir 400 multiplicado por 1, dividido para 12, eso me da, en este caso, me daría 33 más. Entonces, si yo tengo 400 más 33.33 y más 33.33, justamente me lleva a este valor, 466.66. Entonces, este valor, repito, ¿cómo lo estiman? Tomando el promedio del salario en un año, que sería 400, el promedio del 13º en un año, que serían 333, y el promedio del 14º en un año, que serían 333. ¿Por qué 333 en el 13º? Porque, repito, es como que si usted tuviera solamente ese valor, le multiplica por 1 y le divide para 12, o le divide para 12 directamente, y eso me da el valor. Y asimismo hago con el 14º. Sumo estos valores y me llevan a este dato que está aquí. ¿Ya? Ahora, entonces ese es el salario promedio que aparece. Por eso es que lo ven ustedes aquí tácitamente repetido. Si lo ven, es el mismo valor. ¿Ya? Ese es el salario promedio. Ahora, y usted me dirá, ¿para qué hacen esa majería? Bueno, el objetivo es ver el promedio, el salario nominal promedio, y también quiero sacar el salario real promedio. ¿Ya? ¿Y cómo saco el real? El real lo saco justamente tomando el valor y dividiéndole para el salario básico de ese periodo, ¿no? Entonces, el salario básico de ese, perdón, sí, para el salario básico de ese periodo. Y de esa manera me arrojaría el valor. En otras palabras, es tomar este de aquí, ¿sí? Perdón, tomar este valor, y luego hacerle más abajo. Tomo este valor y le divido para 400, que era el salario bajo. Y si a esto le multiplico por 100, para expresarlo a manera de índice, era 116. Ah, no, perdón, aquí se me disparó. ¿Qué fue que me pasó? Aquí se me chafleó un cálculo. Sumando el salario básico unificado, valor de salario nominal promedio dividido para el índice de precios del consumidor del mes en referencia. Ese se me cayó, no me sale el cálculo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que les presento aquí? A ver, el cálculo se me queda, aquí tengo que ver bien porque no me cuadra, pero lo que me presenta aquí es el salario nominal promedio, la forma de cálculo es la que les mencionaba, tácitamente aquí es como dividir el sueldo, todo lo que gano en el año, dividido para 12, todo lo que gano en el año como 13º, dividido para 12, todo lo que gano en el año como 14º, dividido para 12, y sumo esas cantidades y eso me da el promedio, este salario unificado promedio. ¿Ya? Y el salario real promedio es el resultado, justamente como me expresa aquí, se obtiene, está en el 2, el valor salario nominal promedio dividido para el índice de precios al consumidor del mes de referencia. Está expresado como índice
cuya base es 2014, ¿no? Entonces, en función de eso, este es el valor del salario promedio, 111,96. En este caso es el salario real, y el salario real promedio y el salario promedio nominal, ¿no? Simplemente son referencias para ver cómo real, para ver cómo cambia en sí el valor del salario debido a que se calcula con relación igualmente a un año base, ¿no? Pero igual tengo información en términos salariales, ¿no? Entonces, hemos visto lo que corresponde a empleo, hemos visto lo que corresponde a salario, y lo último que nos correspondería ver es lo que tiene relación a pobreza. Y con relación a pobreza, a ver, esto lo tenemos acá en el INEC. Vimos. Entonces, con relación a pobreza, entro nuevamente a la página del INEC. Estadísticas. Y me voy al tema de pobreza. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Y aquí está la información que me interesa. Resultados principales a junio del 2021 con relación a pobreza. Ya. Entonces, esto está basado igualmente en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del 2021, pero aquí se levantan los indicadores de pobreza y desigualdad. Entonces, ¿qué información nos presenta? Nos presenta información de la pobreza y pobreza extrema, definiciones y aspectos metodológicos, principales resultados. La desigualdad, definiciones y aspectos metodológicos y principales resultados. Igual que en lo anterior, nos presentan información, las definiciones, ¿no? Entonces, me dice aquí que la definición de incidencia de pobreza es el cociente entre el total de población pobre y la población total, ¿no? Entonces, en otras palabras, esta incidencia de pobreza no es otra cosa sino cuánto representa la población pobre, que se considera pobre, dentro de la población total. Eso se le denomina incidencia de pobreza. En otras palabras, ¿cuántos pobres hay del total de la población que tenemos? Igual me presenta el concepto de brecha de pobreza y me dice que es la distancia promedio de los ingresos de los individuos en condición de pobreza respecto a la línea de pobreza, ¿no? Entonces, es la distancia promedio entre lo que serían los ingresos de los individuos respecto a lo que es la línea de pobreza. La severidad de la pobreza es un indicador que mide la profundidad de la pobreza dentro de la pobreza, es decir, qué tan amplia va a ser la capa de pobreza o el segmento de pobreza que se identifica. Y el ingreso per cápita familiar es la medida de bienestar económico que capta todos los ingresos corrientes disponibles del hogar y los asigna proporcionalmente para cada número de miembros de la familia. Entonces, aquí me presenta ciertos aspectos metodológicos. Aquí hace una representación de lo que sería la línea de pobreza y dice: la pobreza por ingresos es sinónimo de carencia y privación, que limita a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida, ¿no? Entonces, aquí en cierta medida me están dando la definición de pobreza, pero también me están diciendo por qué es importante medirlo. La pobreza por ingresos es un sinónimo de carencia y privación. Es decir, que una persona que no tenga ingresos va a experimentar carencia y va a sentirse privada en ciertas cosas como educación, alimentación y otras cosas que pudiera comprar si tuviera recursos, ¿no? Y eso obviamente limita a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida. Esto es tácitamente como porque es importante sacar este indicador.
¿Quiénes son pobres? De acuerdo a la definición que nos dice. Dice, son individuos cuyo ingreso total per cápita es inferior a la línea de pobreza. Entonces, aquí nos marcan la línea de pobreza, ¿no? Entonces, individuos que tengan ingresos por debajo de esta línea de pobreza se van a considerar como pobres. ¿Qué es la línea de pobreza? Es el nivel de ingreso mínimo disponible que necesita un individuo para no ser considerado como pobre. La línea de pobreza cambia con el tiempo. En términos nominales, la línea de pobreza se actualiza mediante el índice de precios al consumidor. ¿Cómo se calcula, cómo se actualiza la línea de pobreza? La línea de pobreza va a ser igual a un factor de ajuste, que repito, está en función del índice de precio, y eso multiplicado por la línea de pobreza. Eso es conocimiento muy general para entender, para ver de qué nos habla. Ahora dice, esto igual, son indicaciones con relación a la encuesta y puntualmente con relación a los indicadores que se levantaron. Veamos qué nos dice. Entonces, desde el 2021 hasta mayo 2021, es lo mismo que leímos hace un rato, ¿no? Lo que nos decían que se hicieron ciertos cambios estadísticos y se tomaron ciertas consideraciones para que los datos no difieran al momento de calcularse con estos nuevos ajustes y de esa manera puedan ser comparables con datos anteriores. Bueno, luego de esto me presenta lo que sería la línea de pobreza y me dice que para junio se considera que una persona pobre por ingreso si percibe ingreso familiar per cápita menor a 84.71 mensuales y pobre en extremo si recibe menos de 47.74, ¿no? Entonces, si una persona, luego de tomar todos los ingresos y dividirlo para los habitantes de una familia, recibe ingresos por debajo de esto, 84.71, se lo va a considerar como pobre, ¿no? Y pobre extremo, cuando asimismo al tomar todos los ingresos per cápita y dividir para el número de habitantes de una familia, el resultado es menos de 47.74. Entonces, pobre aquí, 84.71, y pobre en extrema pobreza sería por debajo de 47.74. Y ustedes verán que estos son los datos que se dan a junio del 2021, en función del último levantamiento de información. Si ustedes se mueven periodo atrás, ustedes van a ver que ese dato, por ejemplo, en diciembre del 2020 era 84,05 y 47,37, ¿no? Ustedes pueden ver, obviamente, esta curva que va en descenso si se va hacia atrás, ¿no? Muy bien, entonces esta es la línea de pobreza y la línea de extrema pobreza, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que podría ver en cierta medida aquí, ¿no? Miren, esto es interesante. Si esto es el promedio de ingresos per cápita, es como que ha subido este indicador en la consideración para que se lo considere como pobre y como extremadamente pobre, ¿no? Ustedes pueden ver que acá en diciembre del 2007 era menor, ¿sí? Y acá más bien, por ejemplo, y acá en junio del 2021 es 47.74, o sea, ha subido. Y, o sea, y lo cual exige un poco más a la familia, ¿no? Para poderlo clasificar aquí. Y en lo que corresponde a pobre, en el caso de diciembre del 2007 era de 58,83 y acá es de 84,71, ¿no? Entonces, esto ha cambiado en el tiempo, ¿no? Ha aumentado esta cantidad para poderlo considerar como que sea pobre o como que sea extremadamente pobre. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos igual entonces pobreza extrema, que es lo que ya vimos, desigualdad. Tenemos los datos, ¿no? Esto es lo que implica pobreza. Esto es el total nacional, más oscuro. Lo que corresponde a urbano, la pobreza urbana y la pobreza rural, ¿no? Entonces, el total de pobreza a nivel nacional es del 49.2%, que es alto, porcentaje alto. Y vemos que la mayor pobreza no está en lo urbano, que es lo más clarito que está aquí, sino que más bien está en lo rural, ¿no? Y en lo rural con un
32.2% comparado con la pobreza urbana, que es de 24.2%. ¿Sí? La brecha de pobreza, en este caso la nacional, es de 22.9%, de 12.8% la urbana, la rural, y 8.1% la urbana. La severidad de la pobreza, en este caso igual me dan los datos de manera nacional, urbano y rural. Y la pobreza extrema, veamos cómo está el tema de pobreza extrema. La pobreza extrema está en el 28%, es decir, recuerden ustedes personas que tienen ingresos menores a 47.74, creo que era el dato, 47.74, personas que tienen ingresos menores a 47.74 per cápita, no por familia, son del 28.08%, y esa pobreza extrema se ve en mayor cantidad en la zona rural, mientras que en la zona urbana es del 8.4%. Muy bien, ¿qué otro dato tenemos acá? En junio la pobreza por ingresos a nivel nacional llegó al 32.2%, mientras que la pobreza extrema alcanzó el 14.7%. Y acá también nos presentan, pero en el área urbana, los gráficos que nosotros habíamos visto ya, pero ahora en el área urbana. Acá era a nivel nacional, pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, pobreza y pobreza extrema a manera urbana, pobreza y pobreza extrema en términos rurales. Ya, y aspectos metodológicos, por ejemplo, ahora con relación a la desigualdad, aquí igualmente lo que interesa es este coeficiente que mide la desigualdad. Veamos qué metodología se utiliza para poderlo calcular. La desigualdad hace referencia a la forma en que se distribuyen los ingresos per cápita del hogar dentro de la sociedad. Un indicador o el indicador más utilizado es el coeficiente de Gini. Entonces el coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad de una variable en una distribución. El índice comprende valores desde 0, que si es 0 implica perfecta igualdad, hasta 1 que implica perfecta desigualdad. Es decir, que el indicador se mueve entre 0 y 1, entendiendo que mientras más se aproxime al 0, más condiciones de igualdad va a haber, mientras más se aleje de 0 y más se aproxime a 1, mayores van a ser las condiciones de desigualdad, ¿no? En este caso, la desigualdad está en términos de ingreso per cápita del hogar. Y presentan también este coeficiente de Gini. Entonces, miren, ¿qué se puede apreciar? Recuerden que mientras más se va acercando a 0, es mejor porque esta desigualdad en relación a la distribución de los ingresos disminuye, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo veo, en diciembre del 2007 alcanzó un nivel alto, pero comparado con la actualidad es más bajo. Pero aún así, si usted lanza una línea de tendencia, usted podrá ver que más o menos como que fue bajando hasta por aquí, ¿no? Y luego de eso comienza un ascenso, ¿no? Entonces lo que se podría ver aquí es que este coeficiente de Gini, las condiciones de desigualdad fueron mejorando más o menos hasta diciembre del 2017, y luego de diciembre del 2017 las condiciones de desigualdad comenzaron a aumentar, aunque no son tan altas como las que se tenían en diciembre del 2007, ¿no? Ya en el 2021 el coeficiente asume el valor de 0,493. Bueno, coeficiente de Gini, esto lo miden a nivel nacional. En lo que corresponde al área urbana, bueno, se puede ver algo más estable, ¿no? Si ven la diferencia. Acá es como más pronunciada la variación y acá es un poquito más plano, ¿no? Porque no hay mucha variación. Igualmente en la parte rural. El coeficiente es de 0,477 en la parte rural y 0,478 en la parte urbana. O sea, no está muy diferenciado la distribución de ingresos. De acuerdo. Y esto es indicador de pobreza. Muy bien. Entonces, esto es lo que correspondería a nuestro material para el día del examen, que lo tendríamos con ustedes el día lunes o el viernes. El viernes, ¿verdad? El lunes. El lunes tenemos examen. Ya, Sí. muy bien. El día lunes entonces tendríamos nuestro examen.
Revisen todo el material que les he proporcionado, revisen la información del PIB, recuerden que son 3 cosas puntuales, lo que tiene que ver con Producto Interno Bruto, lo que tiene que ver con empleo, lo que tiene que ver con precios, lo que tiene que ver con salarios y lo que tiene que ver con pobreza, que es lo último que vi. ¿De acuerdo? Y sobre eso va a girar su examen sumado a todas las conversaciones que en algún momento tuvimos, videos, artículos que hayan leído y que se les haya puesto a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, les deseo la mejor de la suerte. Si no hay ninguna pregunta, hasta aquí llegaríamos con lo que corresponde a esta clase. Yo sí tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo eso para el primer PDF que nos presentó? Ese o sea, no pude descargarlo. Solo el que ahorita presentó sí los tengo. Desempleo y de GIM. ¿Cuál no pude? El primero, el que presentó cuando empezó la clase. A ver, vamos a ver. Déjame ver.